grabar en esta computadora. Perfecto, ahí estamos. Entonces, muchas veces los pedidos de reparación en realidad son quejas de resultados que se pueden resolver administrativamente. Pero supongamos que vamos a hablar de que efectivamente llega el pedido de reparación al jurado. Em, ¿Quién puede pedir un pedido de reparación? Lo puede pedir un competidor, lo puede pedir la comisión de regatas, lo puede pedir la comisión técnica, em, y también una comisión de protestas puede considerar otorgar reparación. ¿Sí? Vamos a ver que es ligeramente diferente. Una cosa es que alguien pueda pedir reparación y otra cosa es que la comisión de protestas pueda considerar reparación para un barco. ¿Cuál es la diferencia? Que los que tienen que pedir reparación tienen que cumplir los requisitos para que la reparación sea válida, para que el pedido de reparación sea válida, al mismo estilo que una protesta. Son un poco diferentes, pero también tienen que estar entregados dentro de un tiempo límite y tienen que cumplir una serie de requisitos. En cambio, la comisión de protestas no pide reparación para un barco. Lo que hace es considerar reparación para un barco si se da cuenta de alguna acción por su propia observación, ¿no? Eh, y eso hace que la comisión de protestas no tenga límite. Puede considerar reparación para un barco y no tiene tiempo límite para hacerlo. ¿Sí? Esto en algún campeonato lo aprendí en un campeonato donde claramente a un barco era justo repararle un resultado. Básicamente lo atacó un dron de la organización, le pegó en la vela y casi se le cae en la cabeza a un competidor. Y, y las instrucciones de regata decían que el competidor no podía pedir reparación por la acción de un dron, estaba específicamente puesto así, de un bote o un dron de la organización. Entonces el competidor no podía pedir reparación. La autoridad organizadora, cuando se dio cuenta que el competidor no podía pedir reparación, la autoridad organizadora, la comisión de regata sería, pide tarde, fuera de plazo, la reparación. Entonces no la podíamos dar. Pero la comisión de protestas puede considerar reparación y no tiene plazo límite para hacerlo. Entonces le dimos reparación a la chica por iniciativa nuestra. ¿Sí? Eso cuando lo hacemos, cuando por ejemplo vemos algo, no sé, un barco que de pronto dejó de correr para asistir a un competidor. Bueno, ahí nosotros como comisión de protestas podemos nosotros actuar y generar la reparación. ¿Sí? Eh, ¿Qué es lo que pasa típicamente en los campeonatos? En los campeonatos lo que van a ver es que la mitad de los competidores no piden reparación. Lo que hacen es protestan a la comisión de protestas o a la comisión de regatas. ¿Sí? Eso es como lo escriben. ¿Qué hacemos los jueces cuando vemos eso? Lo interpretamos como si fuese un pedido de reparación. No nos importa la semántica. Em, ¿Ok? Un barco puede pedir reparación para sí mismo, también podría pedir reparación para otro barco. ¿Sí? Por ejemplo, si a vos te asiste, alguien te ayuda, porque vos estuviste en peligro, vos podés pedir reparación al barco que te ayudó, para que le compensen el tiempo. Un tema que cambió en el último reglamento es que las reparaciones pueden pedirse porque pasó algo que te perjudicó, después lo vamos a ver los requisitos, o porque algo te puede perjudicar en el futuro. ¿Sí? Es decir, está habilitado, uy, lo dejé de ver, ¿por qué? Ahí va. Está habilitado poder pedir una reparación preventiva. Imagínate que vos sabés que hay algo que te va a afectar, tal vez algo, por ejemplo, en la medición, que vos te vas dando cuenta que es un error. No tenés que esperar a que suceda el hecho para pedir reparación. Lo podés pedir por adelantado. O ves un error de que la organización no está cumpliendo algo de la instrucción de regata y crees que te va a afectar. Bueno, ya podés pedir reparación. Em, un tema muy importante es que nunca se puede otorgar una reparación sin que haya una audiencia. ¿Sí? La comisión de protestas, por ejemplo, si quiere considerar reparación para un barco, no es que se la da. Lo que hace es lo convoca a una audiencia y si en la audiencia considera que la reparación aplica, la da. ¿Sí? Nunca hay reparaciones sin audiencias. En teoría, la vida real es un poquito diferente a veces.
¿Qué tiene que cumplir un pedido de reparación para ser válido? Bueno, no requiere bandera, ¿no? No requiere bandera roja. O sea, vos para pedir reparación no tenés que poner una bandera roja. Em, lo único que tenés que hacer es que el formulario, o como vos la presentes, tiene que describir el motivo por el cual pedís reparación. ¿Sí? Tiene que estar escrita la razón por la cual pedís reparación. Eso es, dentro del formulario, es lo que tiene que estar sí o sí. Como decía antes, es aceptable una protesta contra la comisión de regatas y nosotros la tomamos como una reparación. O sea, lo semántico no importa. Y además tiene que ser entregada dentro de un tiempo. ¿Cuál es ese tiempo? Si es por un incidente que ocurrió en el agua, ¿no? Por ejemplo, eh, vos venías con derecho de paso y te chocó otro barco y te generó un daño físico importante que disminuyó tu capacidad de seguir navegando con la misma performance. Bueno, ahí, digamos, vos vamos a ver, esa podría ser una causal de pedir reparación y como eso ocurrió en el agua, tenés que presentarlo dentro del tiempo límite de protestas o hasta 2 horas después del incidente. El tiempo límite va a ser el mayor de los dos. ¿Sí? Em, obviamente las instrucciones de regata pueden cambiar. O sea, esta regla de los tiempos límites es modificable, con lo cual las instrucciones de regata podrían modificarlo. Pero el estándar es esto. Em, y si es una reparación por otro motivo, por ejemplo, te clasificaron en un puesto que vos entendés que no era, o por ejemplo, ¿qué puede ser? Em, No típico, te ponen como que no completaste la regata porque te saltearon. por ejemplo. Entonces, normalmente igual esos casos, primero vas al oficial de regata, o sea, caminás un circuito administrativo anterior que normalmente lo resuelves más rápido. Pero si vos tenés una respuesta negativa o no hay estipulado ese sistema, vos pedís una reparación y ahí sería un incidente que no ocurrió en el agua, ocurre en tierra, o sea, el procesamiento de Lo- resultados. el proceso administrativo es lo que se llama proceso de revisión de resultados, Sí, que por ejemplo en Mar del Plata hay dos, en la página vos podés pedir una reparación o revisión de resultados. Entonces, exactamente. Pero ten en cuenta ok. algo, que el proceso de revisión de resultados es algo que no está en el reglamento. Es algo que en muchos campeonatos se pone ¿Que en la se pone en instrucción el de regatas, aviso? se pone en la Ah, instrucción de regata para, mm, para que justamente ese tipo de casos no llegue a un pedido de reparación y se resuelva administrativamente de una forma mucho más rápida y con menos, si querés, con más facilidad. Em, pero ponele que, y, sí, perdón. dale, dale. No, el competidor ahí, supongamos que por X no se lo dan y sigue como sosteniendo que algo, no sé, estuvo mal. Ahí hace el pedido de reparación. Sí, hay que ver cómo están escritas las instrucciones de regata. O sea, en un campeonato normal que no haya revisión de resultados, que no esté estipulado en las instrucciones de regata, aplicaría el reglamento tal como está. Ahí el competidor llega a tierra, se da cuenta de su resultado, él cree que es incorrecto y hace un pedido de reparación. Y ahí lo trata en la comisión de protestas. Ese sería lo que dice el reglamento. La Sí. práctica, lo ideal es que vayas primero al oficial de regatas, antes de que se te Mm, venza el tiempo límite para presentar el pedido de reparación, hables con el oficial de regata, porque si el oficial de regata se da cuenta que él cometió un error, él te lo arregla en el momento. El oficial de claro, y por regata ahí se tiene da la, cuenta que cometió otros. claro, y es más rápido. El oficial de regata tiene la facultad de corregir en cualquier momento un error que él se da cuenta que cometió. ¿Sí? Ok, y otra pregunta. Acá dice, es aceptable una protesta contra la comisión de regata o la comisión de protesta, pero en el slide anterior no decía que un barco no puede protestar a... Por eso, eh, no existe la protesta contra la comisión de regata. Lo que quiero decir con esto es cuando el competidor equivocadamente en el formulario te marca que es una protesta y pone como protestado a la comisión de regatas o a la comisión de protestas, nosotros como jueces hacemos de cuenta que eso es un pedido de reparación. Lo consideramos un pedido de reparación. ah, o ¿Sí? sea, aceptás el error, lo entendés como una intención de pedido de reparación, digamos. Exactamente, Ok. exactamente.
También hay una regla, no me pidas el número, no me la acuerdo, que dice que la comisión de protestas puede reclasificar un formulario recibido. Muchas veces nos pasa que recibimos un pedido de reparación, perdón, recibimos una protesta que no dice que es un pedido, además un pedido de reparación, pero durante la audiencia el competidor expresa que quiere pedir reparación. Nosotros, como comisión de protestas, podemos ese formulario reclasificarlo y decir, ok, entonces es una protesta y un pedido de reparación. Y de esa forma tratar ambas cosas. ¿Sí? Porque en la protesta vos ves si descalificás un barco o no, etcétera, y el pedido de reparación ves si le modificás el resultado a el barco que pide reparación. Eso es común que pase. ¿Se entendió eso? Sí, sí, se entendió. Sí, estaba buscando cuál era ese pedido de reparación, la regla. Eh, es una de siempre, cuando la busco me cuesta un poquito encontrarla. Eh, Chuchu. bueno, no importa. Es, Bueno, ¿qué más? Bueno, si la protesta es sobre algo que no ocurrió en el agua, sino que ocurrió en otro momento, el pedido de reparación tiene que ser entregado en la primera oportunidad razonable posterior a eso. No tiene un tiempo específico. Es la primera oportunidad razonable. Entonces, por ejemplo, un campeonato donde publican mal los resultados, ¿no? Publican un error de resultados a las 8 de la noche, digamos, si los competidores se fueron a la casa y la entrega de la protesta es en papel, y normalmente vos tomás la mañana siguiente como un tiempo razonable para que entreguen el pedido de reparación, ¿no? Por ahí, si el pedido de reparación lo entregan después de las regatas del día siguiente, bueno, probablemente vas a concluir de que no fue la primera oportunidad razonable. ¿Sí? Entonces, ese es un chicle, lo tenés que evaluar en cada caso, ¿no? Ahora, es un pedido de reparación en un campeonato importante, está todo puesto online. Se publicaron a las 5 de la tarde el pedido de reparación. Y como fue todo online y es un campeonato grande y el pedido de reparación de resultados te llega al otro día a las 11 de la mañana, y capaz que concluís de que no fue la primera oportunidad razonable. ¿Sí? O a mí me pasó, por ejemplo, un pedido, una... Pero bueno, se entiende esa idea, ¿no? Tiene que ser siempre, o sea, si es en el agua, es 2 horas después del incidente o dentro del tiempo límite de protestas. Y si es en otro momento, tiene que ser la primera oportunidad que puedas. ¿Sí? ok. ¿El de reparación puede ser la 62.1, la que... La regla de reparación es la 62.1, correcto. Es la que describe, la 62.1 describe cuándo podés pedir reparación. 62.1, sí, 62.1. Después está la 62.2 que dice que tiene que cumplir. Vamos a ir viendo. No te preocupes, vamos a ir viendo. Gaby, cuando quieras comentar algo, aportar algo, corregirme alguna macana que me mande, please adelante, ¿eh? No. Acá me estoy acordando de casos, por ejemplo, de que un barco corre una regata un fin de semana y no sé, el lunes vuelve a su casa, a su oficina, consulta y se da cuenta que uno de los barcos que corrió está mal el rating porque, qué sé yo, falseó una declaración jurada o lo que sea. Ya venció el tiempo, todo eso, pero es una oportunidad razonable, es el primer momento en que el tipo pudo darse cuenta y corroborar eso. Así que podría ser que el lunes todavía siga siendo una oportunidad razonable de una regata que se corrió el fin de semana. Absolutamente de acuerdo, está buenísimo el ejemplo, porque la oportunidad razonable corre desde cuando vos te das cuenta del motivo por el cual pedís reparación, no del momento de si querés de la infracción o que el error ocurrió, sino de cuando vos te das cuenta y a partir de ahí te corre ese tiempo. El tipo, si en ese caso, en lugar de pedir reparación el lunes, que por ahí podemos discutir si a lo largo del lunes va a estar bien, pero si te la entrega el viernes, y difícilmente vamos a concluir que es la primera oportunidad razonable, Uh -huh. ¿no? Exacto.
Una consulta. Si concluís que no es la primera oportunidad razonable, ¿cómo se lo comunicas al protestante que está haciendo el pedido? Esto sucede igual que una protesta. Vos llamás a la parte, a las partes, si hay más de La una, audiencia, la declaración sí, válida sería. presentás al jurado, les preguntás si hay una objeción de parte interesada, o sea, todo eso es igual. eh, Te fijás si está entregado dentro del tiempo límite, te fijás si el formulario describe el motivo por el cual pedir la reparación, y si vos con el resto de los jueces concluís de que no cumple la validez, lo llamás a las partes y le decís es inválido, lo sentís mucho y no podés tratar el caso. Ok. Y ahí ¿Sí? se puede justificar por qué sería válido, por ejemplo, o no. En un espacio para decirte, Normalmente vos como "Mirá, juez, no". si considerás que es válido, no das motivos. Decís es válido y seguís para adelante. Si es Si inválido, consideras que no es válido. Digo, claro, si es inválido, le vas a decir a la parte, mira, consideramos que es inválido porque está entregado fuera de plazo. Ponele. Chao. Si no se lo decís, te lo voy a preguntar. Poquito le. perfecto. Y eso lo escribís después en el fallo. Ponés es inválido y tenés que poner algún hecho que sostenga por qué es inválido. Porque está entregado fuera de plazo, porque no describe el incidente. ¿Sí? Porque también puede ser inválido porque, por ejemplo, hay ciertas reglas que las instrucciones de regata, por ejemplo, pueden poner que ciertas reglas no pueden ser, digamos, un competidor no puede pedir reparación. Porque Sí. ocurra, como a mí me pasó en este mundial, que era el dron este que le pega al NACRA, y como había una regla, una instrucción de regata que decía que los competidores no podían pedir reparación por una acción de un dron de la organización, como eso llegó como un pedido de reparación, le tuvimos que decir, tu pedido de reparación es inválido. Nos miró con una cara de ojete. Inmediatamente después le dijimos, pero nosotros, como comisión de protestas, consideramos darte una reparación y abrimos la audiencia de todas maneras. Pero formalmente el pedido de ella era inválido. Afortunadamente, como jueces, nosotros podemos considerar reparación y lo hicimos. Pero fueron como dos instancias que sucedieron una después de la otra, pero eran dos cosas distintas. El pedido de reparación de la chica y la acción nuestra como comisión de protestas. ¿Se entiende? En la Antártida Argentina, si me disculpas, hubo un caso que un competidor pidió un pedido de reparación, pero lo hizo cuando llegó a la casa y ya había vencido el plazo. Me ¿Qué pasó? acuerdo. No tenía medio digital para ingresarlo, porque se había quedado sin batería. Pero de todas formas se le permitió expresarlo y frente al oficial de regatas hubo un intercambio de opiniones, pero Me no acuerdo. fue válido. Fue una queja, en realidad el chico lo que quería hacer una queja, con lo cual lo escuchamos, lo escuchó el oficial de regata, pero no había ningún motivo para justificar por qué había entregado fuera de plazo. Ah, un tema que me olvidé de mencionar importante. Igual que en las protestas, nosotros tenemos que considerar si fue entregado fuera de plazo, si hubo un buen motivo para eso. Pongámosle que el competidor se golpeó y tuvo que ir al hospital. Y, obviamente, mientras iba al hospital, no podemos pedirle de que ande pensando en escribir el pedido de reparación, ¿no? Entonces, normalmente, con situaciones de fuerza mayor, vamos a extender el plazo. Puede haber un montón más de motivos. No sé, lo mismo que las protestas. Se encalmó, el barco ese no tenía ningún voto de apoyo y era el cubanito que no tiene motor. Y bueno, capaz que llegó al puerto 5 horas después, que yo, no sé. Entonces, más vale se le van a haber vencido los tiempos. Pero fue por fuerza mayor en alguna medida, entonces nosotros como comisión de protestas extendemos el plazo y le podemos dar esa parte cumplida de la validez. ¿Sí? Yendo a la audiencia en sí, es lo mismo que una protesta. Entran las partes, se presentan los jueces, se les pregunta si hay algún tipo de objeción, eh, y si después se ve lo de la validez, y si la validez está cumplida, se avanza con el pedido de reparación. ¿Quién puede ser parte? Eh, Parte va a ser, parte es las personas que van a estar en la audiencia, ¿no? Parte es una definición, si van al reglamento van a ver que está especificado quién es parte. Parte puede ser el barco que pide reparación, puede ser la comisión de regatas, si la comisión de regatas o comisión técnica, me faltó la comisión de regatas o el comité técnico, si están pidiendo reparación para un barco, ¿sí? Puede haber más de una parte.
puede haber, por ejemplo, que la comisión de regatas de pronto pida reparación para toda la flota. Puede pasar, ¿no? La comisión de regatas se da cuenta de que hubo un error y de pronto puede pedir reparación para toda la flota. Obviamente, y ahí como jueces tenemos un problema bárbaro porque no vamos a tener un lugar para meter toda la flota si es que vienen, pero bueno, pero en teoría puede pasar. Yo tuve un pedido de reparación una vuelta donde tuve 20 personas adentro de la sala. Porque en una regata de Optimis se metió, en Mar del Plata, pasó un barco de los pesqueros y la mitad de la flota quedó del lado de afuera del pesquero y no podían dar el ley-line a la marca. Eh, y se metieron los botes de entrenador, fue todo un quilombo. El oficial de regatas, para mí lo más justo hubiese sido que anulara esa regata y la volviese a correr, porque encima era la primera ceñida. Y no lo hizo porque se le acababa el tiempo límite para alargar ese día. Y bueno, obviamente tratamos el caso. Y nosotros como comisión de protestas metimos en la audiencia no solamente los que pidieron reparación, sino todos los que entendimos que habían sido afectados. Y en una regata de Optimis es media flota. Entonces fue un quilombo. En el aula, en la aulita en el que estábamos, había un ejército de chicos. Pero bueno. ¿Qué derechos tienen las partes? Bueno, obviamente, igual que una protesta, que sea tratada, que la comisión de... Pregunta, perdón, Santi, dijiste que estaba la definición de parte en el reglamento, en la parte de definiciones. Party, Yo sí. no lo encuentro. Mirá, sí, te la leo si querés. Party. A ver, espera, ¿por qué no la encuentro? No, nada, si está ahí, es que no lo encuentro en castellano, pues por ahí hay No, no, algo no. en... Está. La vas a ver, es acá Party. Bueno, listo. Si está, seguí, yo después la leo, ¿no? Como no la encontraba, no sabía si había dicho eso. Sí. Bueno, ¿qué derechos tienen las partes? Que si piden un pedido de reparación, al igual que una protesta, que sea tratado. No podemos, como comisión de protestas, eh, desconsiderar un pedido de reparación. Lo tenemos que tratar, siempre. Un montón de veces quisiéramos que no, porque a veces sabemos que, que por cómo vienen, sabemos que no tienen ninguna chance de prosperar, lo tenemos que tratar igual. Lo que podemos hacer es tratar de darles curso administrativo, y si se resuelve administrativamente, lo llamamos al chico, le decimos, mira, la comisión de protestas encontró el error, por ejemplo, o la comisión de protestas sostiene que está bien el resultado, acá tenés el audio, y preguntarle, ¿querés seguir adelante con el pedido de reparación? Y muchas veces van a decir que no, entonces le pedís que lo retiren, igual que una protesta, que lo retiren, que te firmen, idealmente que te firmen de que lo retiren, y se acabó el tema. Y si no, lo tenés que tratar. Obviamente, la parte tiene el derecho de participar en la audiencia, a objetar al jurado si entiende que alguien tiene conflicto de interés, a dar testimonio, a llamar testigos y a interrogar a cualquier persona que presente testimonio, ¿no? Esto es lo mismo que una protesta. Bueno, ¿y qué tiene que pasar para que podamos otorgar una reparación? Tiene que pasar una conjunción de dos cosas. Se tiene que dar una condición básica, que ahora vamos a ver qué es, y esa condición básica se tiene que haber dado por al menos una de 4 posibles razones. ¿Está bien? Entonces se tienen que dar esas dos cosas a la vez. Una condición básica causada por una de 4 cosas. ¿Cuál es la condición básica? La condición básica es que la clasificación del barco, de un barco, haya sido o pueda ser, acá me faltó poner el potencial, porque esto cambió en el último reglamento, haya sido o pueda ser significativamente empeorada en la regata o en el campeonato. ¿Sí? Esa es la primera parte. O sea, tenés que haber tenido un perjuicio en tu resultado o que sea posible que pueda ocurrirle en el futuro por una acción que sea significativa y puede ser en la regata en curso o en el campeonato, ¿no? Y que haya sido sin culpa propia del barco, ¿no? Al cual se le considera reparación. Entonces, ¿qué significa esta segunda frase? La segunda frase es que si hay un error por el cual vos te viste perjudicado, pero que vos además tuviste culpa, bueno, no superás la segunda parte. ¿Sí? Se tiene que dar lo del que tu clasificación haya sido empeorado y que además vos hayas sido inocente. ¿Sí?
Acá puedo dar 1000 ejemplos de que un barco pueda tener culpa y que no le aplique la reparación, por más de que haya habido un error de alguien. Esta es la parte básica. Toda reparación tiene que cumplir esto para que se pueda otorgar. Y esto tiene que estar provocado por después vuelvo para esto, tiene que estar provocado por alguna de estas 4 causas. Por una acción impropia u omisión de la comisión de regatas, la comisión de protestas, ¿cómo es? El comité técnico o la autoridad organizadora, pero no de una decisión de la comisión de protestas cuando el barco fue parte. Para eso hay otro protocolo. O sea, tiene que haber una acción impropia o una omisión de algún ente de los que están involucrados en el evento. Por ejemplo, que, no sé, vos no estabas pasando en línea de partida y te marcan pasado. Bueno, ahí la comisión de regatas, si eso fue cierto, cometió un error al identificarte incorrectamente pasado. Entonces, ahí se cumpliría esa primera parte. O otro ejemplo, la comisión de protestas hace un cambio de recorrido sin marcarlo. ¿Sí? Ahí también hay un error. Y si vos te viste perjudicado porque vos fuiste a la boya original, porque para vos no hubo cambio de recorrido, y después no sé, te das cuenta que saliste último, porque todos los demás fueron a la otra boya, bueno, podés pedir reparación porque hubo un error. En realidad, bueno, va a haber un error de la comisión de regatas al marcar un cambio de recorrido incorrectamente. Otra razón es un daño físico o lesión causados por la acción de un barco que infringe una regla de la parte 2 y que tomó, esta segunda parte es importantísima, una penalidad apropiada o fue penalizada. ¿Qué quiere decir esto? Esta segunda posible motivo. Vos venís navegando, venís con buenas, de pronto, no sé, viene un barco con malas, vos intentaste, cuando fue evidente de que el otro barco no se iba a mantener separado, vos intentaste evitarlo, aún así hubo contacto y te rompieron el mástil, ¿no? Ahí, analicemos ese caso. ¿Tuviste un perjuicio? Sí, obvio, no pudiste seguir en regata. ¿Fue sin culpa propia? Fue sin culpa propia porque vos hiciste todo lo que te pedía la parte 2. Tenías derecho de paso y cuando fue evidente de que no se iba a mantener separado, cumpliste con lo que te pide la regla 14, que es intentar hacer lo posible para evitar el contacto. Lamentablemente no pudiste y te generaron un daño que fue un daño físico o una lesión de tripulantes que fue la causa por la cual vos tuviste el perjuicio. ¿Sí? Y lo que se tiene que cumplir en esa condición para otorgar la reparación es que el otro barco haya sido penalizado o haya tomado una penalidad apropiada. ¿Sí? Entonces, imagínate que el otro barco no hizo, bueno, ¿cuál es la penalidad apropiada para aquel barco como provocó un daño serio? Era retirarse. Imagínate que no se retiró y siguió corriendo. Vos para tener reparación tenés que hacer que el otro barco sea penalizado, lo tenés que protestar, porque si no, no cumplís la parte de que el otro barco haya sido penalizado. ¿Sí? Una pregunta, ¿ahí daño físico se refiere a daño serio en la embarcación? No, se refiere a un daño físico que, esto acordate que son las causas por las cuales tuviste el perjuicio. Con lo cual, ese Sí, daño físico sí, pero físico se refiere a en el barco, en el barco. serio, digamos, lo que acá en el No, reglamento se no, dice Serio, no. serio. no hace falta que sea serio. Lo que tiene que pasar es que ese daño Algo de tu... Sí, sea la causa por la cual vos tuviste un perjuicio en tu resultado. ok. Imagínate que se te rompió, tuviste un choque y se te rompió la heladera del barco. Bueno, Sí. ¿tuviste un No daño te cambia físico? el resultado. Claro, ¿tuviste un daño físico? Sí. Pero fue el motivo por el cual tu resultado fue empeorado y la heladera no tiene No. nada que ver con tu performance en una regata Barloseto. Ok, listo, entendí. ¿Está bien? Ah, Mismo lesión. O un sea, comentario, Santi. dale. Imagínense, a ver, por ejemplo, un barco con malas y un barco con buenas. El barco con malas se cruza, el otro por esquivarlo se tumba Buenísimo. y pierde 7 puestos y pide reparación. ¿Le cabe que se le otorgue una reparación? Hay un barco que sin derecho de paso se le cruzó, lo hizo tumbar y perdió 5 puestos. ¿Qué sé yo? ¿Le cabe una reparación?
miren, digamos, el caso 2 y fíjense si se cumple algo. Como no hubo daño, no te la dan la reparación. La aprendí por las malas esa. Bien. Ojo, Hay que protestarlo, ¿no? Pero si lo protesta, tal vez sí. No, tampoco. No, bueno, es un poco todo eso, ¿no? O sea, si no lo protestás, si el otro barco no toma una penalidad, no cumplís una de las partes. Pero si no hay daño y solamente fue una pérdida de puestos porque te tumbaste y perdiste tiempo hasta que aderizaste el barco, tampoco cumplís esa parte o sea, este motivo no se cumple, con lo cual no hay reparación. Pero si vos al tumbar, por ejemplo, no sé, se te parte el mástil, bueno, ahí tuviste un daño, sí. ahí sí. Y el daño no tiene que ser por el choque con el otro barco si hubo contacto. Tiene que haber un daño. Pero podría pasar, en este caso, que si vos tumbás y reventás el barco en la tumbada, ese daño aplica, digamos, ¿no? Si perdés el mástil, por ejemplo. No hace falta que el daño sea por contacto con el otro barco. ¿Sí? O imagínate, vos, para hacer todo lo posible para evitar el contacto con un barco que venía en mala, así que no se mantuvo separado, vos haces una virada de emergencia y ahí sucede un choque con un tercer barco. Y con el choque con el tercer barco sucede el daño. Bueno, esto aplica, porque el daño no es necesariamente conectado al barco que cometió la infracción, sino que tiene que haber un daño por culpa del otro barco, pero no tiene que ser necesariamente por choque con el otro barco. ¿Se entiende? Santi, en el caso de que el otro barco que se te cruza sin derecho de paso te haga tumbar, la penalidad apropiada para el barco que se mandó mal es retirarse también, ¿o no? No, en ¿No? principio va a ser tomar 2 giros. ¿Cuándo tenés que retirarte? Cuando pese a Un tomar, daño serio, cuando ¿o hay, no? cuando hay un daño serio, o cuando, por ejemplo, pese a tomar una penalidad, tuviste una ventaja. Pero respecto al que hiciste tumbar, ganaste una ventaja. Bueno, sí, normalmente, digamos, si es un cruce entre láseres, sí, pero, bueno, sí, con respecto a vos va a tener una ventaja, pero normalmente si generas un daño, en teoría, si vos obtuviste una ventaja pese a tomar la penalidad, y sí, la penalidad sería retirarse. Ok. Pero, y digamos, y si no, si tomara 2 giros y vos lo llevas a protesta, incurriría en el riesgo de comerse un no descartable. No, O Esa sea, parte depende no si. la... no, 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 ojo una cosa, si la comisión de protestas determina que un barco le correspondía retirarse en una audiencia, por ejemplo, en una protesta, en una situación, no se retiró, lo que va a hacer es lo va a descalificar. Ponele que hizo 2 giros y le correspondía retirarse. Lo que va a hacer la comisión de protestas va a decir, el barco no tomó la penalidad apropiada, por ende la decisión es descalificarlo. Ok, pero no entra en regla 2. Eso. Para aplicar la regla 2 tenés que concluir lo que dice la regla 2. Tenés que concluir que el barco cometió una infracción a el espíritu deportivo, al fair play. Entonces ahí estás entrando en otra discusión. Y si Ok, cometió una infracción por el espíritu deportivo, le vas a aplicar un DNE independientemente de si se retiró después o lo que haya hecho, no importa. Pero tenés que concluir eso, que el barco cometió una infracción del espíritu deportivo. ok. Por ahí si no estás mezclando como temas. ¿Ok? Está. Acá una pregunta. Dice que sufrió daño físico o lesión causado por la acción de un barco que infringió una regla de la parte 2 y que tomó una penalidad apropiada, o sea que se penalizó, hizo los 2 giros, Mm. o fue penalizado. ¿A qué se refiere fue penalizado? ¿Que lo Pero- protestás y lo descalifican o Exactamente, qué? exactamente. Ah, Nos pasó con Clara, Clara, no me dejes mentir, tuvimos un pedido de reparación que fue extrañísimo, estábamos con Carlos Gastelú y que Estaba pensando todo el tiempo en ese ¿no? caso. En la noche de Brujas, una regata que se corre de noche, Sí. dos barcos llegan uno delante del otro, en la misma mura, a una boya que creo que tenían que orzar. El barco era de noche cerrada, ¿no? El barco de adelante orza la boya y no le cazan en Génova y se queda como navegando lento. El barco de atrás se lo lleva puesto. Entonces, el barco de atrás le rompe el timón al barco de adelante, eh, se queda en la zona esperando a ver si el otro barco estaba bien. Cuando ve que estaba bien,
siguió en regatas. El otro barco obviamente se tuvo que retirar y se fue a puerto. Entonces, nos pide reparación. Y cuando escuchamos la audiencia, vino solamente como un pedido de reparación. Cuando viene, nosotros le dimos la oportunidad al hombre de que nos diga que también era una protesta. ¿Por qué? Porque si nosotros lo tratábamos como pedido de reparación solamente, hubiésemos concluido que tuvo un daño que le provocó un perjuicio en su resultado, porque no pudo continuar en regata, que el daño fue un daño físico, que fue producto de un barco que infringió la regla 12 sería, eh, pero no le podíamos dar reparación porque el otro barco no fue ni penalizado, porque no lo protestaron, y tampoco tomó una penalidad apropiada, que en ese caso hubiese sido retirarse. Entonces no le podíamos dar reparación. Al hombre le dimos la oportunidad de decir que sí protestaba al otro barco, y como era de noche, el daño había sido evidente, eh, con eso podíamos exculpar el tema de la bandera roja, ¿no? ¿Viste? ¿Se acuerdan que hablamos de eso? De que había condiciones en las cuales la bandera roja se podía disculpar. Entonces, como comisión de protestas con Clara y con Carlos, fuimos como muy positivos para hacer de que prospere la validez de la protesta. Y cuando llegamos a la decisión que íbamos a descalificar al otro barco porque no tomó la penalidad apropiada y había infligido, y íbamos a darle reparación, el hombre dice, no, no, pero yo no quería que a él lo descalifiquen, yo no pido protestar al otro barco. Y tuvimos que ir todo para atrás. Y perdimos como una hora. Pero Sí, bueno, o más. sí, y la resolución terminó siendo, mira, tu caso hubiese sido, o sea, la reparación fue como fue denegada porque no cumplía ninguno de estos 4 motivos. El motivo 2 no se cumplía porque el otro barco no fue ni penalizado ni tomó la penalidad apropiada. ¿Sí? Todo lo demás se cumplía, pero eso Mm. no. ¿Está bien? Sí, el tipo no lo quería protestar porque decía que estuvo con él en todo momento y como que no lo quería perjudicar porque a pesar del contacto y el daño, no quería, como que se había portado bien, de buena fe, digamos. Pero bueno, Pero bueno, así son las reglas. Esto era sí. porque esto cambió en el último reglamento. Antes vos podías darle reparación a un barco sin que, por la acción de otro, sin necesidad de que el otro barco haya sido descalificado o haya tomado una penalidad. Y es algo que no se quiere. Lo que se quiere es que en todo caso esa situación vaya a la audiencia y que el otro barco esté en la audiencia. ¿Sí? Porque si el otro barco no puede ser descalificado, no puede ni ir a la audiencia. Es que esté en la audiencia y tener toda la información ahí. El tercer motivo es un motivo que es hiperentendible, que es por dar ayuda. O sea, cuando ustedes dan ayuda, excepto que sea a ustedes mismos o a alguien propio del barco de ustedes, de acuerdo a la regla 1.1, que era justamente era asistir a quien está en peligro, ustedes pueden pedir reparación. Entonces, no sé, están yendo a Punta del Este y se enteran que un barco rompió el timón, ¿no? Ustedes acuérdense, están obligados a hacer todo lo posible para ayudar a quien está en peligro. Y el otro barco dice, che, me estoy hundiendo porque me está entrando agua por el alimento. Ok, ustedes tienen que asistirlo. Y después, este motivo los habilita a pedir reparación por todo el tiempo que hayan perdido. ¿Sí? Por asistir a la persona en peligro. Y el último motivo, este para mí es el más divertido, pero se termina usando muy, muy pocas veces. Eh, Dice así, es por las acciones de otro barco, tripulante o persona de apoyo que resultó en una penalidad de regla 2, en una penalidad o advertencia bajo la regla 69. Entonces, imagínense que viene alguien y que a propósito los choca a ustedes al solo efecto de dejarlos a ustedes fuera de regata, ¿no? Ahí claramente hay una infracción de regla 2. Y ahí no importa. Fíjense que esta es diferente al motivo 2, porque acá no hay necesidad que haya daño. Lo único que hay necesidad acá es que un barco haya sido penalizado por regla 2 o penalizado o advertido por la 69. La 69, después lo vamos a ver, es mal comportamiento. ¿Sí?
Entonces, un barco, por ejemplo, que larga pasado, que se sabe que está pasado porque estaba 3 eslora pasado, y se dedica toda la ceñida a molestarte, ¿no? Y que además inflige una regla, un buenas malas, él viene con malas y no se corre, ¿no? Y vos tuviste que virar para evitar el contacto, qué sé yo. Bueno, ahí podés pedir reparación y usarás este motivo, el cuarto. Y por supuesto lo protestarás al otro barco, por la regla de regata que sea y por la regla 2. ¿Sí? Em, ¿Estamos ok? ¿Estamos ok? Sí, Sí. perfecto. Acuérdense, se tiene que dar el principio básico, la condición básica, el perjuicio sin culpa propia, y se tiene que dar alguno de estos 4. Yo me salté un slide a ver qué decía. Bueno, un poco lo mismo. Un tema, los pedidos de reparación no son una forma de esquivar las macanas que uno se haya mandado. ¿Por qué? Imagínense que ustedes están en una partida y ustedes están una eslora delante de la línea, ¿no? Eh, y el oficial de regatas intenta marcar los pasados de ustedes y se confunde y en lugar de izar la bandera, la X, la llamada individual, iza una bandera, la Romeo, cualquier otra bandera que no venga al caso, ¿sí? Em, y después a ustedes los clasifica como pasados. Si la comisión de protestas determina o se convence de que ustedes sabían que estaban pasados, no es que tenían la duda si estaban pasados o no, sino que la comisión de protestas se convence con claridad de que ustedes sabían que estaban pasados, si ustedes no vuelven, ustedes no están libres de culpa. Tuvieron un perjuicio porque no les pusieron la bandera correcta y ponele que les pusieron el pasado, pero ustedes no estaban libres de culpa, porque ustedes sabían que estaban pasados. Y como sabían que estaban pasados, ustedes tienen que volver y partir correctamente. ¿Sí? Distinto sería si ustedes estaban en una posición tal que era razonable que ustedes tengan la duda si estaban pasados o no. En ese caso, si la bandera X las izan, por ejemplo, muy tarde, ustedes tienen el derecho de dudar, por supuesto. Y entonces, si se las izan tarde y ustedes no vuelven y les ponen como pasado, ustedes van a poder pedir reparación. El punto es que ustedes tienen que satisfacer a la comisión de regatas de que están libres de culpa, ¿no? Si ustedes estaban claramente pasados, no están libres de culpa, porque ustedes sabían que estaban pasados. ¿Sí? Obviamente la comisión de protesta va a evaluar esto en base de casi del ridículo, ¿no? O sea, en general, eh, ese tipo de situaciones. Si está absolutamente convencida de que vos sabías que estaba pasado, te va a decir, che, bueno, estabas libre de culpa. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno. Eh, el tema, vamos al primer motivo, el de la acción impropia u omisión de la comisión de regatas. Acá también puede haber un montón de veces donde la comisión de regatas comete una infracción, un error, perdón, pero no se da reparación. Imagínense que hay, este me pasó, hay una instrucción de regata que dice que la regata se anulará si la primer pierna no hay, o sea, los barcos pueden llegar sin tener que virar. ¿Sí? Y efectivamente ocurre eso, ¿no? Y un barco pide reparación. La comisión de regatas que va, la comisión de protestas que va a decir, ¿cometió un error o una omisión la comisión de regatas? Sí, tenía una instrucción de regatas que decía que tenía que anular esa regata y no lo hizo en esa condición. Entonces, el error estuvo. Ahora, el competidor tiene que superar la prueba de ese motivo, del punto básico del pedido de reparación. ¿Tuvo un perjuicio? Y te tiene que convencer de que tuvo un perjuicio por eso. Si no te convence de que tuvo un perjuicio significativo digamos, y diferencial frente al resto de la flota, entonces la reparación no la puedes otorgar porque no se cumple el principio básico.
ese principio básico de las reparaciones. ¿Sí? Van a ver que el manual de jueces en el punto F22.8 habla de qué es una acción impropia y qué es una omisión. Una acción impropia en general va a ser cada vez que el oficial de regata incumple una instrucción de regata y otras cosas que hacen al sentido común, ¿no? Al razonable esperar de lo que debería ocurrir en la regata. Pero no es cualquier cosa, no es todo. Imagínense que están en una regasic, el oficial de regatas larga la regata y se cruza en el medio la Asturla, ¿no? Y la Asturla te molesta, ¿no? Y vos no, esto me ha pasado un montón de veces. Vos no podés pedir reparación alegando que la comisión de regata debió haber impedido que la Asturla pase por el medio de la cancha. No, eso no es una acción impropia de la comisión de regatas, por ejemplo. ¿Sí? O largaste la regata y el viento aumentó y se corrió y después se terminó corriendo con por ahí más viento o sea, un viento bastante fuerte. No, porque fue igual para todo el mundo. Entonces, ¿cuál fue tu perjuicio? Tu perjuicio sin culpa propia tuya, particular. Hay varios casos que tratan lo que es pedidos de reparación, el 44 y el 129. La comisión de protestas debe establecer que la acción impropia o omisión fue la causa del perjuicio, para que este motivo se cumpla. Además que el barco no tuvo culpa propia. ¿Está bien? Bueno, en el motivo 2 era el que hablaba del daño físico. Ahí fíjense que también hay casos que aclaran, el 19 y el 141. Daño físico o lesión. Y hay uno que habla de cuándo hay daño físico. Y cuando, por ejemplo, se reduce la seguridad de la tripulación, cuando se impacta negativamente la performance del barco, y demás. Bueno, me salteo. Bueno, si ustedes concluyen que la reparación se puede dar, lo que tenemos que ver es qué tipo de reparación se puede otorgar. Tengan en cuenta que anular la regata es el último recurso, es lo último que intentamos hacer, ¿no? Si un barco dice, el oficial de regatas, no sé, se mandó una macana y hizo no sé, un cambio de recorrido incorrecto. Bueno, y encontramos que hubo uno o más barcos que fueron perjudicados, lo que vamos a intentar hacer siempre es tratar de restituir la posición que le correspondería a esos barcos y solo en la última instancia anular la regata. O sea, anularíamos la regata solo cuando nos damos cuenta de que no hay una forma de hacer algo más justo que eso. ¿Está bien? Y siempre que damos reparación, tenemos que tener en cuenta también al resto de la flota. O sea, cuando yo te reparo, no sé, Coti pide reparación porque pasó algo en una regata y se la otorgo, tengo que tener presente que al otorgarle reparación a Coti estoy afectando en alguna medida las posiciones que va a haber en toda la flota. ¿No? ¿Por qué? Porque si ella estaba descalificada, no sé, no corrió, digamos, o no llegó, y ahora le pongo el quinto puesto, bueno, obviamente cambia la relación de puntajes entre todos. Entonces tengo que tener cuidado de considerar la situación más justa para no solo el que pide reparación, sino para toda la flota. ¿Sí? También, cuando nosotros recibimos un pedido de reparación y nos damos cuenta que un barco pidió reparación, pero por la misma situación estuvieron afectados varios, como comisión de protestas deberíamos pensar y valorar si o sea, pedir reparación para el resto de los barcos. ¿Sí? Entonces, lo que podemos hacer ahí es considerar, por ejemplo, sumar como parte al resto de los barcos y considerar la reparación a todos. ¿Está bien? ¿Qué más? Si van a dar reparación, tengan en cuenta que tenés la regla para dar reparación a 64.2 y el anexo,
el apéndice, perdón, A, en el punto 10, tiene recomendaciones de cómo hacerlo. Si ustedes van a una reparación, traten de pensar siempre qué es lo más justo. Imagínense que la situación ocurre en el último reach de la regata, ¿no? O sea, faltan 50 metros para llegar, ¿no? ¿Cuál sería la mejor reparación de un barco que, por ejemplo, lo chocaron y le rompieron el mástil y se cumplen las condiciones para una reparación cuando faltaban 50 metros para llegar? Y poner la posición que venía. Puesto en el que hubiera llegado. Ponerle el puesto de llegada no tiene, ponerle puesto de llegada el puesto que hubiese tenido de no haber sucedido el incidente. ¿Por qué? Porque faltaba muy poco para llegar y lo podés construir con altísimo grado de certeza. Ahora, imagínate que esa misma situación ocurre en la partida. Ocurre, no en la partida, perdón, en el primer barlovento. Si vos le das la posición que tenía al momento del primer barlovento, puede ser injusto para el resto, porque falta mucho de la regata todavía. ¿Sí? Entonces ahí, en general, lo que vamos a considerar son reparaciones más del estilo de darle puntos promedio de las múltiples regatas que pueda tener el campeonato. ¿Sí? Obviamente, si estamos hablando de barcos de fórmula, las reparaciones van a tener que ver normalmente con, o puede ser un puesto, un puntaje directamente, o puede ser reparar en tiempo. Ustedes asistieron a alguien que estaba en peligro y ustedes perdieron una hora. Entonces lo que puede decir la comisión de protestas es que se te descuente una hora de tu tiempo real, ¿no? También puede pasar de que den reparación por ejemplo, el promedio del campeonato, y ahí siempre tengan en cuenta de buscar el mejor arreglo. Cuando el campeonato es, no sé, Semana de Buenos Aires, que son varios días de regata, y el incidente ocurrió en el tercer día, bueno, siempre lo que te va a convenir hacer es dar reparación con una cantidad importante de regatas para poder promediar, pero intentar de que nunca se incluya el último día de regatas. ¿Por qué? Para que el último día de regatas, cuando los competidores van al agua, sepan cuáles son los puntajes de todos los barcos y puedan pensar sus estrategias. Porque las reparaciones por promedio son reparaciones donde tu puesto en una regata va cambiando en función de la cantidad de regatas que uses para promediar. Y si vas a usar regatas que todavía no se corrieron, implica que con cada regata que se corre, el puesto que vos tuviste en esa regata donde diste reparación cambia. Y eso en realidad no es lo mejor. Y el último día de regatas conviene que vayan al agua con el puesto ya definido. ¿Sí? Y tengan en cuenta otra cosa. No, comentaba también, justo por lo que decís, que hay casos donde vos le das una reparación de puesto a un barco, y bueno, a vos te corresponde un tercer puesto, pero lo haces sin afectar los puestos del resto de los barcos. Eso es bastante usual también. De hecho, está recomendado. O sea, Por eso. digamos, si la reparación es que, por ejemplo, que vos no llegaste en una regata, o sea, te pusieron que vos no llegaste en una regata y vos sí llegaste, y la comisión de regatas se da cuenta, la comisión de protestas decide que vos llegaste en el puesto cuarto, en esa condición sí afectás todos los que vienen después, pues están corrigiendo algo que efectivamente fue así. Pero, si imagínate que a vos se te rompe el mástil y la comisión de protestas decide que vos vas a tener, tu puesto va a ser el quinto, porque sucedió justo ahí cerca de la llegada y vos venías en la quinta posición. Ahí la comisión de protestas tiene la discrecionalidad si modifica el puntaje del resto o no. En esa condición posiblemente sí lo haga, porque es el puesto que vos hubieses tenido, pero imagínate que te dan puestos promedio. Si te dan puestos promedio, por ejemplo, no vas a tocar el puntaje de los demás. O imagínate que vos, una regata, pasó algo. ¿Qué puede haber sido? Socorriste a alguien que se cayó al agua. Bueno, normalmente te van a dar puestos promedio y el puntaje del resto de los barcos no va a cambiar. Con lo cual puede pasar que haya dos barcos que salgan quintos. ¿Sí? Tal como dice ahí Gaby. ¿Ok? Y tengan en cuenta que hay un caso, que ese caso tiene firma argentina. El caso 116 establece un límite
¿A qué cantidad de regatas se pueden reparar a un barco que sufre un daño que le impide competir en varias regatas de un campeonato? Esto es por el Alexa. El Alexa, el barco de Romars, en el Mundial de IMS, sale primero en la primera regata. En la segunda regata, llegando el barlovento, un barco con malas le engancha, se chocan arriba y le rompe el mástil. ¿Sí? Y no puede correr, era como un 100 pies el Alexa, ¿no? Alexia. Y no puede correr el resto del campeonato. ¿Qué reparación le hubiesen dado al Alexia? O sea, se le cumplían las condiciones para otorgar reparación. No pudo correr el resto del campeonato. Salió primero en la primera regata. ¿Qué reparación le dan? Ahí se calcula con la cantidad de regatas totales y no puede ser más de la mitad, algo así es, ¿no? Exactamente, exactamente. ¿Eso qué pasa? Es injusto darle a un barco, por ejemplo, como salió primero en la primera regata, ponerle promedio a las regatas que corrió y que todo el campeonato, o sea, tenga un primero. Lo siento mucho por el barco que sufrió el daño sin culpa propia por la infracción de otro barco, ¿no? Pero es injusto para el resto de los competidores, porque el resto de los competidores ahora se ven imposibilitados de competir por el primer puesto, por ejemplo. Entonces, el caso 116 lo que dice es que ningún barco puede tener una reparación tal que la mitad o más de los resultados sean promedio de puntos de regatas corridas. Es para eso. O sea, si el Alexa en esa condición, la reparación que le correspondía era no hay reparación. Porque por más que le den, o sea, si le dan una sola regata reparada por promedio de puestos, quiere decir que ya de las Ya es regatas la que mitad. corrió, ya es la mitad o más de la mitad. ¿Sí? Ahora, si la Alexa hubiese corrido 2 regatas, le hubiesen podido reparar una. Si hubiese corrido 3, lo hubiesen podido reparar en 2. Y así. Esa es la regla. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de reparaciones? Pueden tener lo que es reparaciones, estudienlo bien, porque pueden tener un montón de preguntas en el examen de reparaciones. Si aplica o no, si está entregado en tiempo o no. eh, sobre todo esto, de cuándo aplica y cuándo no. ¿Sí? Bueno, si les parece, cambiamos de tema. Mal comportamiento. Es la regla 69, una regla que todo el mundo suena feo cuando te hablan de la regla 69. ¿Qué es? La regla 69 lo que dice es que digamos, todas las personas que están involucradas en el evento, o sea, el competidor, sus tripulantes, las personas de apoyo y demás, no van a hacer actos de inconducta, que se van a manejar según las buenas maneras, el fair play, comportamientos éticos, etc. ¿Sí? La regla 69 es una regla que aplica en el evento y en todo aquel momento conectado al evento. Entonces, por ejemplo, si ustedes, y cada vez que estés asociado al evento o al deporte, si en la entrega de premios, donde ya se terminó la regata, ¿no? Ya entregaron los premios, todo, te agarras a trompadas con otro competidor, y ahí puede haber una infracción de la regla 69. Ahora, pasó una semana del evento, y vos estás vestido de calle, con nada que te asocie al evento, y te agarras a trompadas con el competidor, y ahí ya es como que estás fuera de la jurisdicción del evento. Pero cada vez que ocurra una inconducta durante el evento o conexo al evento, no tiene por qué ser en la sede, puede ser afuera en la sede, pero que pueda conectarse al evento, porque por ejemplo la gente estaba con la remera del evento, o porque todo el mundo sabe que los del campeonato iban a ese bar, lo que fuera, y tenés una inconducta, podés tener una acción por la regla 69. ¿Qué otras cosas pueden ser aplicables de la regla 69? Imagínate que trampeás con tu barco, ¿no? O sea, declaraste que tenías un peso de 10 kilos, perdón, de 100 kilos en la centina y lo sacaste adrede, ¿sí? Amén de que
va a estar corriendo una condición diferente a lo que decía el certificado de medición y estarás infringiendo alguna regla, como lo hiciste claramente con la intención de trampear, bueno, ahí tenés algo que puede entenderse bajo la regla 69. ¿Sí? Toda acción que pueda afectar negativamente la reputación del deporte, la falta de las buenas maneras, fair play y comportamientos éticos pueden ser infracciones de regla 69. ¿Sí? Un tema de la regla 69 es que nadie protesta por una mala conducta. ¿Sí? La regla 69 no es una regla que un barco pueda protestar. Lo que puede hacer un barco es notificar a la comisión de protestas. O notificar al club y el club a su vez a la comisión de protestas, como sea. O sea, es un barco, un competidor, una persona de apoyo, un espectador, quien sea, cuando ve que hay una inconducta, no puede protestar, lo que puede hacer es informar. Y cualquier método es válido. Puede ser oral, puede ser con una nota, puede ser con un llamado, no importa. Si la comisión de protestas toma conocimiento de esa inconducta, entonces con eso basta. La comisión de protestas va a analizar la situación y va a decidir si llama o no a una audiencia o una acción bajo esta regla. ¿Sí? Entonces la acción de una comisión de protestas que toma conocimiento por cualquier medio de una posible inconducta puede hacer varias cosas. Después de analizar el caso, puede decidir que esa inconducta no es relevante y no tomar acción. Puede decidir que tiene que investigar y puede, por ejemplo, esto se usa mucho en los eventos grandes, puede nombrar un investigador, que no tiene por qué ser un miembro de la comisión de protestas. Ese investigador sale a investigar y investiga con cualquier método que crea, o sea, se entrevista con la persona a la cual le alegan la inconducta, se entrevista con potenciales testigos, ve videos, lo que sea, y llega a una conclusión. La conclusión es si cree que hubo una inconducta o no. Si cree que no hubo una inconducta, le avisa a la comisión de protestas y ahí se acaba el tema. Si cree que sí hubo una inconducta, lo que hace es le avisa a la comisión de protestas y la comisión de protestas decide, en base a eso, si llama a la audiencia. Si el investigador dice que hubo una inconducta, siempre la comisión de protestas, o digamos, lo usual es que justamente la comisión de protestas llame a la audiencia. ¿Sí? Si la comisión de protestas... y la tercera acción posible es que sin investigador, la comisión de protestas decida llamar a la audiencia. Con Gaby nos pasó una REGASIC, hubo un choque entre dos barcos, y un barco era un barco de metal de 40 pies, el otro era un 26 pies, era un día de viento, el choque fue muy fuerte, el barco el de metal tenía el fondeo en la proa y le arrancó todos los guardamancebos de una banda y le tiró la mitad de la tripulación al agua. Y cuando, digamos, y nosotros en la comisión de protestas, la conclusión a la que llegamos es que ese barco no había hecho ningún tipo de intento ni de enterarse si los otros tripulantes estaban bien o no. Y que era evidente el daño y evidente la situación de riesgo de los tripulantes. Entonces, entendimos que eso era una inconducta, y además de una infracción de la regla 1, y lo llamamos a una audiencia, ¿no? Y no, en ese caso no llamamos a un investigador, nada, o sea, porque primero hubo una protesta de regla 2, ¿no? Cuando resolvimos la protesta de regla 2 y en esa audiencia tomamos conocimiento de esto, nosotros mismos decidimos llamar la audiencia por la regla 69, ¿sí? Entonces la comisión de protesta tiene las tres vías. Puede no hacer nada, puede llamar a un investigador, poner un investigador, o puede llamar a una audiencia de manera directa. Lo importante de la regla 69 es que si ustedes llaman a una audiencia, el protestado tiene una serie protestado, al que se le alega la inconducta, tiene una serie de derechos que son más estrictos de lo que ocurriría en una protesta normal de barco contra barco, de derecho de paso. ¿Sí? ¿Cuáles son esos derechos? Que se le informe por escrito de que va a haber una audiencia, que esa audiencia, que ese
ese informe por escrito incluya cuál es la conducta alegada, que le den tiempo de prepararse, y además a esa audiencia va a poder ir acompañado de o un representante que hable por él, o un asesor que le diga, que lo asesore, que le conviene decir lo que fuera. ¿Sí? Y además, esa comisión de protestas tiene que tener como mínimo 3 miembros. ¿Sí? Entonces, esto es Sí. importantísimo. Tienen que avisarle por escrito y le tienen que dar tiempo a prepararse. ¿Sí? Y el escrito, que de hecho hay templates. En el manual de jueces está incluido el template. Y la Word Selling tiene como una especie de guía de cómo actuar con todo lo que es inconducta. Y ahí está como... Una pregunta por ahí un poco básica, pero ¿en qué difiere la 2 con la 69? Está buenísima la pregunta. La regla 2 tiene que ver fundamentalmente con cosas que pasaron en el agua. Che, me cometió una infracción con regla 10 sabiendo que lo estaba haciendo a propósito. Bueno, ahí normalmente le voy a dar por la cabeza con la regla 2. Pero la regla 2 Y y la regla 69, ahí sí el barco puede protestar. sí, sí, sí. Por la regla 2 sí puedes protestar. A veces la 2 y la 69 se tocan un poquito, ¿eh? Y a veces puedes ir por una o por otra. Pero normalmente la regla 2 tiene que ver con competir sin cumplir el fair play, y la regla 69 es muchísimo más abarcativa. Es o faltar a fair play, o tener una acción no ética, o hacer algo que traiga disrepute, sería en inglés, o sea, que reste la reputación del deporte, digamos, ¿no? Si te agarras a trompadas, por ejemplo, en la entrega de premios, y es claramente 69. Si vos venís Ok. navegando y puteás a otro barco, eh, bueno, ahí vas a ir por la regla 69. Si el barco, no sé, tocó una boya, se dio cuenta que tocó la boya y no se penalizó, ahí va a seguir por regla 2. Claro, es como que lo que hace más a las reglas es la 2 y la 69 es más como al comportamiento, parecería, ¿no? Un poco. La regla 2 tiene que ver con competir faltando el fair play. Y la regla 69 tiene que ver con conducta en general. Hay un poquito que se Mm. pueden cruzar. Hay un caso que justamente habla de la división de uno y otro. ¿Sí? Ah, Pero más o menos, a grande modo es eso. en Optimis está muy de moda que dicen ellos, ¿no? Se escuchan los chicos decir, te protesta por regla 69 porque me insultaste, no sé qué. Nada, por eso te lo Igual. preguntaba. Técnicamente no Hay una pueden protestar, lo que pueden hacer es informar a la comisión de regatas a la comisión de protestas de que hubo en teoría, hubo una inconducta. Ok, ¿Bien? listo. ¿El caso lo sabés cuál es ese? ¿Qué distingue? Yo les dejé un listadito de casos, probablemente está ahí, si Ah, no te lo digo después. Son no, dale, lo busco. 147 casos, me acuerdo 7, 8 de memoria el número. Sí, sí. Después, Ok, ok. No, perdón, nada, estamos. tranqui, tranqui. Pero bueno, la audiencia, ¿cómo es la audiencia? Un tema. Cuando convocan la audiencia, eh, hay que hacer un esfuerzo importante para que la parte esté presente. Si la parte te responde y te dice, mirá, no puedo tal día, y te da una buena razón, vos podés reprogramar la audiencia, o deberías reprogramar la audiencia. Pero si no te da una buena razón, entonces podés llevar a cabo la audiencia adelante de todas maneras. Es decir, la parte tiene el derecho a estar presente, pero tiene que hacer uso del derecho. Si no te da una buena razón por la cual estuvo ausente, es como que voluntariamente sacrifica su derecho. ¿Sí? ¿Y cuál es el nivel de prueba? El nivel de prueba ya no es el equilibrio de probabilidades como una regla de parte 2, ni es como la regla 2, que tenés que tener como algo concreto. Acá es confortable satisfacción. ¿Qué significa eso? Que vos no necesitas la prueba exacta, inapelable, de que el tipo cometió una infracción. Lo que tenés que tener es una convicción interna de que efectivamente rompió la regla importante.
Ejemplo, hay un caso que habla de esto también, pero imagínate que, o sea, hay un asesinato. Bueno, vos no tenés el video del tipo pegándole el tiro en la cabeza al otro. Pero lo que vos tenés es, che, estaba en la sala. El pibe entró, fue, digamos, La íntima convicción. claro, íntima convicción. O sea, vos tenés un montón de indicios que a vos te dan internamente que te vas a tu casa, te vas a dormir y te vas a dormir muy tranquilo. Esa sería la idea. Pero no necesitas una prueba absolutamente inapelable de que fue realmente una inconducta. Si vos ves que todo el marco dio para que sí, podés ir. Hay casos, por ejemplo, cuando trampean no sé, el caso del Cuartito Azul. El Cuartito Azul es un barco famoso que tenía declarado que corría con motor, y una vuelta lo agarraron, que el motor estaba absolutamente desarmado, el motor no tenía ninguna chance de poder ser usado, pues le faltaba todo, y que además en regata movían el motor de manera tal de que el eje se metiera dentro del barco y hiciera menos resistencia abajo, ¿no? Obviamente nadie los vio hacer eso, pero cuando vos ves el barco, el motor todo desarmado, que no tiene ninguna chance de estar, ves que el eje ese no tenía la pata de gallo que lo mantiene en posición, y vas teniendo indicios tales que te resulta evidente que la infracción ocurrió. Pero no tenés el video del tipo haciéndolo. Bueno, entonces, esa es la idea del estándar de prueba de esta regla, es más alto. ¿Sí? Otro tema, las audiencias de regla 69 son diferentes a la protesta. Y la escritura de un fallo es diferente. En un fallo de regla 69, sí podés escribir, por ejemplo, que tal persona dijo tal cosa. eh, es más, puede ser mucho más relatado. En cambio, en una protesta de barco contra barco, vieron que es como muy al palo, ¿no? Es todo el videíto. En cambio, en esta otra se puede escribir mucho más. Y los resultados pueden ser que concluir que no hubo una inconducta, con lo cual aquí no ha pasado nada. Puede ser que apliquen una advertencia al competidor, o al competidor o la persona de apoyo, o quien fuese al cual le alegan la inconducta. Y ahí puede ser la advertencia formal. ¿Sí? Puede ser también cambiar el puntaje de un barco en uno o más de regatas con un DCQ o DNE, ¿sí? Y también pueden excluir a la persona del evento. Le pueden decir, ¿sabes qué? Independientemente de que te penalicen a tu barco en la regata o lo que fuese, o tal vez no penalicen el barco y a esa persona en particular la excluyen del evento. O removerle cualquier beneficio, lo que sea, entrar a la entrega de premios, lo que fuese. Yo como comisión de protestas en Cuba echamos del club varias veces a padres, ¿no? Tuvimos un padre, una vuelta, que puteó fuerte a un colaborador, ¿no? Entonces hubo como padre, es una persona de apoyo, está regido bajo las reglas, lo notificamos por escrito, lo metimos en la audiencia, concluimos de que efectivamente había tenido una inconducta, y la decisión que tomamos fue no penalizar al barco, porque no venía el caso, fue echar al padre del evento. Le dimos una hora para que se vaya. Y podemos tomar cualquier otra acción dentro de la jurisdicción de las reglas. Sí, bueno, Incluso comunicar a la FAI para otras sanciones. ahí vamos. Ahí vamos. Bueno, pero después tenemos una obligación como comisión de protestas. Si nosotros imponemos una penalidad que sea más de un DNE, o excluimos a la persona del evento, o pese a no hacer ninguna de estas dos, nosotros como comisión de protestas lo entendemos razonable, le vamos a enviar a la FAI, a la Autoridad Nacional, el antecedente, el caso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Autoridad Nacional puede decidir, por ejemplo, ampliar la penalidad.
inclusive puede la autoridad nacional imponer una penalidad superior a la jurisdicción del propio evento. En el caso que, no sé si te acordás del caso, Gaby, eh, ¿cómo era? ¿Cómo se llamaba el barco? Bueno, no importa, el nombre del barco no importa. En el caso ese, del barco de metal que les conté que hubo el choque, nosotros solamente podíamos descalificar al barco en todas las regatas de ese evento, ¿sí? Pero como comisión de protestas, nuestra jurisdicción es el evento. Entonces nosotros medio como lo echamos del evento, le pusimos descalificado en todas las regatas del evento. DNE en todas las regatas del evento. Como fue más de un DNE, le avisamos a la autoridad nacional. Las reglas dicen qué documentos hay que mandar, pero no importa, eso en el examen no le van a preguntar eso, y si no, van y lo buscan en las reglas. Y la autoridad nacional decidió a ese competidor ampliarle la penalidad y darle, no me acuerdo si 3 o 5 años de exclusión. Es decir, ese competidor no podía competir en ningún evento de náutica durante 5 años. Hay un par de casos publicados en la FAI, ahí Sí. visibles en la página, en la primera. Tal cual. Sí, sí, todos los años alguno hay. Pero por eso, cada vez que ponemos más de un DNE, o excluimos a una persona del evento, tenemos que avisarle tenemos que avisarle a la autoridad nacional. También cuando, por ejemplo, no sé, nosotros, el padre, por ejemplo, imagínate que fue el padre. Yo no, o sea, no penalizamos a ningún barco, no le ponemos DNI a nadie, pero en ese caso, imagínate que no lo eché de la sede porque era el último día y no era práctico echarlo, pues se tenía que llevar al hijo y llevarse su barco, ponele. En esa condición yo puedo avisarle a la FAI igual y le puedo dar una recomendación y decirle, che, mirá, yo creo acá tendrían que ampliar la penalidad para que ese padre no pueda, no sé, algo, no pueda correr regatas porque lo que hizo fue de una escala muy grande, ¿no? Y la autoridad nacional, vía el Tribunal de Apelaciones, tomará la decisión que quiera. ¿Sí? Perdón, tengo una consulta. Este Dale. DNE, pone una penalidad superior a un DNE, ¿es por regla 69? Si fuese por regla 2 también habría que informar a la No, autoridad no, nacional. no, la regla 69 es la que tiene esta condición. Perfecto, gracias. ¿Ok? Bueno, eh, hay un tema que me quedó que no puse en ningún lado, pero léanlo, si no hay, léanlo ustedes, igual lo van a charlar en el seminario, que es las penalidades y las acciones contra las personas de apoyo. Yo creo que eso no lo hablamos. ¿Sí? Ahora me doy cuenta que no lo puse en ningún lado de la presentación. Se los menciono para que cuando repasen el reglamento prestenle un poquito más de atención a eso. ¿Sí? Bueno, nos queda, si les parece, 10 minutos más y cerramos. Eh, Vieron que durante todas estas charlas hablamos de que un montón de veces se podía, de apelaciones. ¿Sí? Bueno, vamos a ver rápido las reglas de apelación. La regla de apelación es la regla 65 y tiene un apéndice específico, es el apéndice R, que dice básicamente qué tipo de documentos tienen que adjuntar cuando apelan, habla de los tiempos que tienen para apelar, un montón de cosas, detalles, que nada, si les preguntan en el examen, van, buscan el apéndice R y listo. Pero lo más relevante es que cuando un competidor quiere apelar, primero hay que ver si la decisión de esa comisión de regatas es apelable. Acuérdense que había motivos por los cuales una decisión podía no ser apelable. Por ejemplo, si la decisión era una comisión de regatas internacional que estaba bien constituida. Entonces ahí sus decisiones no son apelables. Eh, Tampoco es apelable, por ejemplo, cuando el evento le pidió permiso a la FAI para no ser apelable por algún motivo. Había varios motivos por los cuales se podía pedir eso, la declaración de inapelabilidad. ¿Sí? Pero supongamos que nada de todo eso aplica y que es una comisión de regatas normal, en un evento normal, un competidor no está contento con el fallo, por ejemplo, hizo un pedido de reapertura, se lo denegaron, lo que fuera,
y decide apelar a la autoridad nacional. Tiene que cumplir ciertos plazos, son más o menos 15 días, si no me equivoco, desde que le comunicaron la resolución, y solamente se puede apelar las conclusiones, no los hechos. Y las conclusiones son, ya lo vimos, ¿no? Pero son las derivaciones lógicas y la aplicación de las reglas, pero nunca los hechos. Cuando ustedes apelan, eso va al Tribunal de Apelaciones, el Tribunal de Apelaciones ve el caso y puede tomar varias decisiones. Puede confirmar el caso, puede cambiar la decisión del caso, o puede, por ejemplo, determinar de que los hechos que ustedes escribieron están incompletos, y entonces les puede devolver el caso a la comisión de protestas para que complete los hechos. Y también puede decirle a la comisión de protestas que tiene que reabrir la audiencia y volver a tratarla, ¿no? ¿Cuándo va a hacer esas cosas? Cualquiera de las dos últimas, cuando justamente los hechos por ahí le falta algo para sostener las decisiones, ¿sí? Las conclusiones, ¿sí? Si se reabre la audiencia, bueno, se hace todo de vuelta. O sea, termina siendo todo lo que vimos antes. Y también hay otras acciones que se pueden tomar. O sea, también un club, una autoridad organizadora, puede, por ejemplo, agarrar, o una comisión de protestas puede agarrar un fallo que hizo y pedir elevar. Una comisión de protestas puede pedir corrección o confirmación de su resolución. Imagínense que ustedes tienen la duda si están interpretando bien las reglas. Ustedes pueden mandar el caso al Tribunal de Apelaciones para que lo confirme o no. ¿Está bien? Y una autoridad organizadora también puede pedirle al Tribunal de Apelaciones una interpretación de una regla. Esto en realidad es teórico, porque yo ya una vez pedí una interpretación de una regla, y esto fue hace como 5 años y sigo esperando, pero bueno, es un detalle. En el medio por ahí se pierde alguno. ¿Está bien? Bueno, esto me lo salteo. Bueno, un poco todo lo que dije. Está bien, pero bueno, esa es la idea de las apelaciones, que solamente se pueden apelar las conclusiones y nunca los hechos. ¿Sí? Y lo Dice último, conclusiones y procedimiento, ¿no? Se puede apelar. perdón, los procedimientos también. Imagínate que a vos no te preguntaron, o ponele, vos pediste hiciste una protesta y nunca te la trataron. Entonces vos podés pedirle a la autoridad nacional de que haces una apelación para que traten tu protesta. Entonces el Tribunal de Apelaciones va a responder y le va a decir a la autoridad organizadora: armá un panel de jueces y tratá esta audiencia. Entonces, temas de procedimiento de ese estilo, sí, también es verdad. Muy bien, muy observadora, Coti, ¿eh? Bien. Es que estamos contra reloj, o Está muy bien. leemos bien. Estamos en el horno, si no, ¿no? Va, al menos yo. Bueno, y si quieren, si me bancan 5 minutos más, vemos muy rápido arbitraje, por lo menos para que tengan una idea de qué es. Esto es algo nuevo en el reglamento. Sí, sí, dale. ¿Arbitraje qué es? Arbitraje es una modalidad nueva que se activa cuando las instrucciones de regata dicen que aplica el apéndice T. El apéndice T tiene 2 hojitas, o 3 hojitas, es muy cortito, y establece un proceso para que haya una instancia previa a las audiencias de protestas, es como una mediación, si quieren. Y lo que busca es que resolver casos más rápido y brindarle a las partes la posibilidad de tomar penalidades menos graves. ¿Sí? El apéndice P aplica solamente para infracciones de regla 2 o de regla 31, es decir, derecho de paso y toque de marca. No aplica para pedidos de reparación, para protestas que sean de otras reglas, para situaciones muy complejas. Tampoco aplica si hubo daño serio o lesión. Tampoco aplica si una de las partes tuvo una ventaja significativa. O sea, solo aplica cuando la expectativa de penalidad es a lo sumo que un barco quede descalificado, ¿no? O sea, cada vez que sea una reparación o que sea una situación que no es en el agua
digamos, o que haya daños, o que la situación sea muy compleja, entonces ahí no se aplica el apéndice T. ¿En qué consiste el apéndice T? Es que cuando llega una protesta, en lugar de ir directo a una comisión de regatas, va a un árbitro, sí, un árbitro. El árbitro es un solo juez que llama a las partes, les ofrece hacer la audiencia como es de arbitraje. Las partes tienen que aceptar ir a la audiencia de arbitraje. Si alguna de las partes no acepta, van directamente a la protesta. Y esa audiencia de arbitraje, el árbitro escucha a las partes, no hay testigos, no hay evidencias que no sean el propio relato de los chicos, de las partes, y el árbitro omite una opinión sobre si la protesta es válida, en primer paso, y omite una opinión sobre quién cree que sería descalificado o penalizado, o cuál sería la resolución que una comisión de protestas trataría si el caso llegara a la comisión de protestas. ¿Sí? Entonces, y tiene que durar 5 minutos, 10 minutos como mucho la reunión de arbitraje. Entonces escuchás a un chico que cuenta su caso, escuchás al otro chico que cuenta su caso, no se hacen preguntas entre ellos, escuchás los dos casos, a lo sumo les haces un par de preguntas para entender, y ahí omitís tu opinión. Y ahí las partes pueden aceptar tomar una penalidad. Imagínate que vos como árbitro decís al protestado, che, yo creo que si esto llega a una comisión de protestas, vos vas a ser descalificado. El protestado ahí puede decir, ok, tomo una penalidad, y la penalidad, salvo que instrucciones de regata digan algo distinto, va a ser un 30%. ¿Sí? Y ahí termina el caso. Ahora, imagínate que el protestado dice, no, yo no acepto la penalidad. Entonces, el caso avanza a la comisión de protestas. ¿Sí? Mi experiencia personal es que el arbitraje funciona en chiquitos, en chicos de Optimis, especialmente en principiantes. En barcos grandes o en personas grandes, casi nunca funciona. Porque al que le decís que tiene que tomar que le recomendás tomar la penalidad, casi nunca la toma. Y terminan en la audiencia. Y no es infrecuente que la comisión de protestas después revierta o tome una decisión diferente, porque la comisión de protestas va a escuchar testigos, va a escuchar videos y se va a tomar mucho más tiempo para decidir. Esto es hiper útil para, no sé, Semana del Mar, ¿no? Hay Mar de Plata, que por ahí tienes un montón de casos de chiquitos de Optimis para sacarlos rápidamente y que el chiquito de Optimis aprenda de reglas y sin tener un descalificado, que pueda tomar una penalidad más chica que el descalificado. ¿Sí? Ah, y un tema más. Cuando hay apéndice T, inclusive antes de la reunión de arbitraje, cualquiera de las partes puede solicitar una penalidad post-regata. O sea, antes del arbitraje, si el otro va y le dice, mira, bueno, te protesto, que yo entregué la protesta, que yo, y el otro chico, no sé, el entrenador le dice, sí, sí, la verdad que estuviste mal, el chico puede ir y pedir la penalidad, este 30%. Si no, durante la audiencia de arbitraje. Y si no la acepta, va a la comisión de protestas. ¿Sí? Pregunta, el 30% dice la regla 44.3c, ¿ahí se explica el 30% sobre qué? ¿O es el 30%? Ahí explica cómo aplica. Sobre los barcos, sí, ahí explica cómo aplica. ¿Sí? Tengo una consulta. ¿Esta penalidad alcanza para hacer un pedido de reparación? Sí, ¿no? No, digamos, podés tratar el caso de barco contra barco para ver cometió una infracción de parte 2, pero el pedido de reparación sí o sí tiene que ser tratado en la comisión de protestas. Con lo cual, si te llega, Sí, pero digo, el concepto de que el otro barco haya tenido que tomar penalidad, esta penalidad cuenta para eso. esta puede ser una penalidad apropiada. ¿Sí? Igual lo más probable es que si un barco te pide reparación y al mismo tiempo una protesta, es que la mandes derecho a la comisión de regatas. Ah, perdón, a la comisión de protestas directamente. Ah, ok. No, es que estaba pensando en el caso que habías propuesto vos del que no lo quería protestar, pero No, digamos, o sea, esta es una penalidad, o sea, puede ser una penalidad apropiada esta. Imagínate que eran buenas claro. malas, no hubo daño, no hubo nada. Bueno,
¿cuál hubiese sido la penalidad apropiada del barco? ¿En el agua hubiese sido hacer 2 giros? Si no los hizo en el agua, en tierra, hubiese sido retirarse, pero como está el apéndice T, puede tomar la penalidad del 30%. Perfecto. Y hubiese sido una penalidad apropiada. Ahora, para mí está bueno, pero solo en chiquitos. Una cosa, si el árbitro se da cuenta durante la audiencia que la protesta es más compleja o que en realidad esa protesta no debería ser tratada en una audiencia de arbitraje, lo que hace es cierra en el momento y dice, chicos, esto no se puede tratar acá, así que van derecho a la comisión de protestas. Y listo. Y otra consulta. Si un barco sabe que está el apéndice T, ponele, y decide tomar la penalidad del 30% en vez de hacer 2 giros en el agua, podría ser infracción a la regla 2. En mi opinión, sí, porque si el chico es consciente de que cometió una infracción, tiene que tomar la penalidad apropiada prontamente, que era ahí hacer los 2 giros. Lo que puede pasar es que te diga, mirá, para mí yo no creía en el momento que hice la infracción, cuando llegué a tierra y veo que me protestan y digo que tal vez sí, tal vez no, y prefiero tomar la penalidad del 30% a arriesgarme en una audiencia. Y bueno, listo. Obvio. O, O el, mirá, ar- sí, el árbitro, o el árbitro puede también definir que, no, que está adquiriendo una ventaja inadecuada. pero en ese caso lo que hace es lo manda a la comisión de protestas. Por eso lo manda a la comisión y anula el procedimiento del arbitraje. Tal cual. Si considera que la penalidad del 30% no es apropiada, lo manda a la comisión de protestas. Hay, perdón, hay algo que no entiendo del 30%. Yo leyendo la 44.3c dice 20%. Si no está escrito nada diferente en las instrucciones de regata o en el aviso de regata. Claro, no, pero porque lo que dice es, por la regla 43 es cómo aplica. Pero el apéndice T, que está al final, el apéndice T, ahí lo estoy buscando. El apéndice T, acá está. En el punto T1b, dice, a post-race penalty is 30% scoring penalty, calculated as stated in the rule 44.3c. Lo que te dice es 30% que se calcula tal como dice la regla 42.13. La regla 42.13, 42, 42 ya llego, 42, 3, 44.13, perdón. 42, acá, 44, 3c. The rest score for a boat that takes a scoring penalty shall be the score she would have received without that penalty, made worse by the number of places stated in the notice of race or set instructions. When the number of places is not stated, the penalty is 20%. En el caso de un arbitraje es 30, porque lo dice el apéndice T, of the score for did not finish. Lo que te dice es el 30% calculado sobre el porcentaje que hubiese tenido de haber sido calificado como no llegado. Y después te dice cómo redondear. Y también lo que te dice es que el resultado no puede ser peor que el de un descalificado o de un no llegado, digamos. ¿Sí? Sí. Entonces lo que te dice es, se aplica como dice la 43.13, pero la penalidad es 30%. Ahora, vos llegaste primero y pedís esto, y el 30% es del DNF, o sea, si el DNF fuera 70, no sé, por decir una pavada. Hagamos el DNF es 10, para hacerlo más fácil. Si el DNF Bueno, es el 10, DNF, el 30% de 10 es 3, con lo cual tu puesto sería 1 más 3, 4. ok, ¿Sí? ok. No. Nada, en la reunión de arbitraje solo participa un juez, no se admiten testigos, no se ven videos, no nada. Si hubo daño o lesión, lo mandan derecho a la comisión de regata, de protestas. ¿Y qué más? Bueno, el demás ya lo dijimos todo. Bueno, y hasta acá, salvo por lo de support person que me lo comí, no lo incluí en ningún lado, ahí terminaríamos todo lo que es
más tipo contenido del seminario, ¿no? Todo. Yo lo que les propongo es, la semana que viene podemos hacer casos de escritura, podemos revisar todas las preguntas que quieran, podemos revisar los quiz que les dejé viste que había millones de preguntas, si tienen dudas de alguna, podemos, y en la semana traten de hacer casos de escritura, que no vi que hayan subido ninguno. Santi, una pregunta. Sí, En alguna época se cobraban las protestas. Vos para protestar tenías que pagar primero un derecho. sí. ¿Se sigue autorizando? ¿Te autoriza el reglamento o lo hace la Podés, comisión per se? podés hacer eso, no está recomendado, pero no hay nada que te lo impida. Sin embargo, no está recomendado. Eran bastante caras, me acuerdo. Sí, pero eso es como decirte no queremos que protestes. Ah, Pero antes pasaba eso, antes pasaba, o sea, sé que eso era bastante más común antes. Ahora en realidad es, no sé, por ejemplo, los clásicos están mal vistas las protestas, pero es como que se arreglan entre ellos y tienen un acuerdo entre ellos mismos para no protestarse. Es más como un castigo social en todo caso, pero yo la verdad que no recuerdo haberlo visto, por lo menos acá en Argentina. Pero por lo que sé, por lo que entiendo, es no hay nada que te lo impida realmente. se hacía en Fórmula FIC, antes cuando se corría año 90 por ahí, era frecuente. El Campeonato Crucero San Isidro, ese tipo de campeonatos, tenés que pagar una cuota para que te acepten la protesta. Ingresar. Donde sí es en una protesta de medición, o sea, vos decís que el otro barco no mide. Ah, algo importante, en las protestas de medición, cuando ustedes entienden que otro barco no está cumpliendo algo de la medición, el que protesta tiene que especificar qué es lo que entiende que no cumple. No con el detalle ultra mínimo, pero tiene que decir, che, no cumple porque el timón está fuera de regla, ponele. No puede decir el otro barco, no mide bien, no, su certificado de medición está mal. No, tiene que decir qué. Y ahí, en ese tipo de protestas, como muchas veces se va a tener que medir el barco y eso puede tener un costo, lo que dice el reglamento es que quien paga el costo es el que sale perdedor en esa situación, ¿no? Pero después, el resto de situaciones, digamos, si una autoridad organizadora quiere poner como regla que tenés que pagar por protestar, digamos, no hay ninguna regla que se lo impida. Lo que sí es, para mí es horrible hacer eso. En el tema de la medición, digamos, porque hay un costo y entonces las costas se le imponen al vencido. Exactamente. ¿Sí? Pero lo importante ahí, que de paso lo comento, es vos no podés protestar genéricamente. No mide. Algo en la medición está mal, no puede ser que ese barco vaya tan rápido. Tenés que decir que tiene la vela, no sé, las velas del spinnaker son mayores, la superficie del spinnaker es mayor que la declarada, ponele. ¿Para qué? Porque, obviamente, porque se va a medir, solo se va a medir eso. ¿Sí? Bueno, ahí Gaby es el que sabe más de PHRF. Bueno, eso es así, pero después en PHRF, por ejemplo, la penalidad le termina aplicando si la medición de la medición completa supera en cierto grado, ¿no? O sea, pero vos cuando haces una protesta de medición tenés que decir por qué es lo que entendés que estás protestando. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario? Hablamos en la semana como para encontrarnos el jueves, ¿te parece? Para mí, sí. Si quieren Cuba, si quieren proponer en otro lado que tal vez sea más conveniente, yo no tengo ningún problema. Me dicen, si quieren que intentemos arrancar más temprano, podemos hacerlo, porque además se pueden juntar también entre ustedes. Yo creo que a partir de 6:30 puedo llegar. En todo caso, me reservo el aula. Si quieren que sea Cuba, me reservo el aula. Así hay un lugar con calorcito y podemos estar tranquilos ahí. Dale, te deseo muchas gracias, ¿eh? No, al contrario. Un placer. Gracias. A ustedes. Chao, hasta luego.
Hasta la Abrazo próxima. grande, Santi. Gracias. Gracias. Gracias, Santi.